Bienvenidos al Café Teológico. Sírvanse una taza y vamos a charlar sobre los 7 teólogos más importantes de la historia. Hoy la primera parte. La teología por su naturaleza está bajo la especial amenaza de distintas formas de idealización y simplificación. Y no porque la teología tenga que ver con las creencias religiosas de la gente. Por un lado, porque todo lo que sabemos o creemos conocer se entreteje en un sistema de creencias. Y por otro lado, porque ninguna forma de conocimiento está libre por naturaleza de caer en el dogmatismo. Criticar a la teología afirmando que es pura especulación de gente supersticiosa y fanática es incurrir en un montón de errores. Por un lado, porque es una crítica simplista y además desconectada con las discusiones filosóficas de los últimos 60 años. Por otro lado, porque el dogmatismo, la radicalidad, la idealización y la apelación a una autoridad como estrategia para erradicar todo cuestionamiento no son patrimonio exclusivo de la teología y se manifiestan en los más diversos campos. Dicho eso, sí es cierto que la teología ha sido especialmente vulnerable al empobrecimiento de su labor, especialmente en América Latina. Bien sea que entendamos a la teología como una disciplina intelectual o que la entendamos como una función de la Iglesia enmarcada en su misión, la teología suele ser muy poco conocida, dentro y fuera de las iglesias. Ello explica por qué tenemos muy poco conocimiento acerca de los teólogos más influyentes en la historia, de su contexto, sus aportes y su impacto hasta hoy en día. Este desconocimiento en el contexto latinoamericano se explica por varias razones, algunas de ellas propias del contexto eclesial, en especial los que somos de tradición protestante y evangélica, y otras razones propias de nuestro contexto histórico y cultural. Para empezar, tenemos la idea de que la teología solo es una y verdadera. Toda otra teología es falsa y además asumimos que esa teología verdadera tiene que ser la teología del Nuevo Testamento, por regla general. Como consecuencia, la historia de la teología es irrelevante y hasta peligrosa, porque el objetivo no es entender la historia de nuestras creencias, sino heredar la teología pura desde los apóstoles. Y de esa manera, lo importante no es la historia de la teología, sino lograr ubicar nuestras creencias en el contexto bíblico, ignorando además que la historia de la teología nos permite comprender hasta qué punto entendemos el Nuevo Testamento y hasta qué punto le imponemos ideas posteriores. De ahí que cada comunidad y denominación particular esté plenamente convencida de que sus creencias son las más bíblicas posibles y de que los otros, en el mejor de los casos, están ligeramente equivocados. Nos cuesta entender la dimensión histórica de nuestra fe. Asumimos que lo desarrollado como proceso histórico es menos verdadero que aquello que cae del cielo así nomás. Tenemos la impresión de que lo histórico es menos verdadero, menos divino, menos revelado en comparación con lo ahistórico. Por otro lado, cada denominación o tradición particular se limita a leer sus propios autores y en consecuencia tenemos grupos que se encierran sobre sí mismos y solo consideran buenos teólogos a los que pertenecen a su tradición porque hablan en sus mismas categorías, comparten sus creencias y reafirman sus ideas. Esto no deja de ser contradictorio y quizá el mejor ejemplo en Latinoamérica sea esta nueva ola calvinista que llegó ya entrado el siglo XXI, con figuras como John Piper, R.C. Sproul o John MacArthur. Muchas comunidades pertenecientes a este movimiento conocen muy bien a estos autores y su pensamiento, y también conocen a otros de la misma tradición, como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon o Arthur Pink. Sin embargo, es curioso que este grupo de teólogos reformados esté limitado al mundo anglosajón, y hasta hace muy poco en América Latina no se leía o tan siquiera conocían a figuras como Boetius o Turrentino, figuras totalmente legítimas en la teología reformada. Otro ejemplo de esto es que muy a menudo cuando se habla de Calvino y sobre todo de Lutero se hace referencia a San Agustín, y es que en efecto Lutero bebe muchísimo de Agustín. Pero suele dejarse de lado que en las obras, especialmente de Calvino, también nos encontramos con Santo Tomás, por no mencionar, por ejemplo, la influencia clave de la escolástica nominalista en los reformadores.
Por eso creo que este top es muy relevante y útil para los cristianos en habla hispana, porque intentaré evitar caer en parcialidades denominacionales, intentando ser un poco más extenso, no solo por la diversidad de teólogos, sino por una breve explicación de su pensamiento. Así, sin más preámbulo, vamos con la primera parte de los 7 teólogos más importantes de la historia. Orígenes de Alejandría pertenece al grupo de los llamados padres apologetas o apologistas, nacido a finales del siglo II después de Cristo. Vivió en medio de las persecuciones del imperio y este contexto motivó toda su vida y legado. Orígenes destacó como defensor de la fe y teólogo dogmático, aunque ante todo fue un intérprete bíblico. Y en efecto, al considerar la dimensión histórica, el alcance y la vastedad del trabajo de Orígenes, podemos afirmar que fue un auténtico genio, más allá de los acuerdos o desacuerdos que tengamos con él. Orígenes nació y creció en Alejandría, el gran centro cultural ubicado al norte de Egipto. Allí recibió una influencia muy diversa. Conoció el ambiente filosófico propio de esta ciudad helenista, tuvo contacto con el judaísmo en su versión alejandrina, conociendo la obra de Filón. También recibió la influencia propia de la comunidad cristiana de Alejandría y de figuras como Clemente, además de haber sido discípulo de Amonio Sacas, quien también fue maestro de Plotino. Al mismo tiempo que Plotino desarrollaba su renovación de la filosofía platónica, Orígenes desarrolló toda una comprensión y apología de la fe cristiana con base en la perspectiva platónica que había aprendido. Dicho eso, sería falso afirmar que Orígenes es más platónico que cristiano. Su trabajo no es tanto una forma de platonismo con influencia cristiana como una teología cristiana de corte platónico. Sus dos obras más reconocidas son la Étzapla y de los Principios. La Étzapla fue una especie de texto crítico del Antiguo Testamento, ya que integraba signos críticos y además le permitía al lector comparar versiones y descubrir diferencias entre estas versiones. Su propósito era servir como instrumento para el análisis bíblico y la discusión con los rabinos judíos. Por desgracia, la obra se perdió casi en su totalidad, salvo algunos fragmentos conservados en otros textos. El nombre de Étzapla viene del hecho de que presentaba 6 columnas. En la primera estaba el texto hebreo, en la segunda la transliteración del hebreo en caracteres griegos y las restantes 4 columnas presentaban 4 versiones distintas en griego, resaltando la columna 5 en donde se hallaba la Septuaginta. Las demás versiones eran la de Símaco, Teodoto y Aquila. Además, en algunos textos, como algunos salmos, parece que Orígenes integró otras versiones en griego que solo reproducían esos fragmentos del Tanaj, y en consecuencia la Étzapla llegó a tener secciones de 9 columnas. De los Principios era una obra de teología dogmática o sistemática. En ella, Orígenes trataba distintos temas teológicos desde una perspectiva integral, pensando tanto en las implicaciones de un tema para los otros temas como el marco general que determina el tratamiento de todos estos asuntos. Dicho esto, Orígenes fue ante todo un intérprete bíblico y de ahí que aún en esta obra dogmática encontremos una fuerte línea exegética. Ahora bien, antes de entrar en algunos detalles, es necesario detenernos sobre el carácter sistémico de la obra de Orígenes, sobre todo cuando reconocemos que Orígenes hizo la primera integración sistemática entre teología y filosofía, no sólo a través de la incorporación de elementos filosóficos para defender la fe, cosa que ya se había hecho, sino ante todo en el replanteamiento de la filosofía con el fin de hallar la revelación de Dios ya escondida en ella de forma sistemática. Ese es el punto diferenciador entre Orígenes y sus predecesores como Clemente o inclusive Justino Mártir. Y nos detenemos en este punto porque a menudo cuando se habla de Orígenes y de otros teólogos se aplica de forma arbitraria la idea de tomar lo bueno y desechar lo malo. Así calificamos como errores las ideas que no nos parecen adecuadas y exaltamos las ideas correctas como genuinas evidencias de que la verdad del Evangelio siempre se ha mantenido. Pero este tipo de selección arbitraria implica desconocer que la obra de un teólogo como Orígenes no puede tratarse como un conjunto de fichas que podemos seleccionar a voluntad.
La obra de Orígenes es sistémica y por ende, al rechazar un elemento, debemos explorar cuáles otras ideas son desechadas junto a ese elemento y hasta qué punto este rechazo no supone un ataque a las presuposiciones de su sistema, siendo en últimas un ataque a todas sus ideas. No se trata de aceptar toda la obra o de rechazarla por completo, ni tampoco de un capricho sistematizador. Se trata de reconocer que el autor planteó sus ideas en una estructura interdependiente y por ende aceptar o refutar sus ideas exige entender al detalle su sistema y luego reformularlo para refutar ciertas ideas sin perder la integridad del sistema. Todo esto porque eventualmente los errores lógicos de un sistema se traducen en contradicciones profundas en la vida de las sociedades y comunidades. Lo que hoy nos parece lógicamente irrelevante, mañana será éticamente insoslayable. Dicho eso, la metafísica de Orígenes es una herencia evidentemente platónica, atravesada por el platonismo medio y con ciertos puntos en común con el neoplatonismo. En consecuencia, Orígenes se esmera en clarificar la jerarquía del ser, de ahí que señale lo siguiente. Si bien Dios es uno solo en tres personas igualmente divinas en esencia, solo el Padre es autoexistente, ya que el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu procede del Padre. Esta comprensión de la Trinidad influirá grandemente en el credo niceno-constantinopolitano. Ahora bien, la conciencia sistemática de este planteamiento no se le escapó a los teólogos orientales. En gran medida, la disputa teológica que distanció a Oriente y a Occidente fue la cuestión del filioque. Originalmente, el símbolo niceno-constantinopolitano afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre, así como el Hijo es engendrado del Padre. Eventualmente la tradición occidental introdujo el término filioque, con el cual señalaba que el espíritu no sólo procede del Padre, sino también del Hijo. Sin embargo, la tradición oriental, con una comprensión mucho más rigurosa de esta jerarquía del ser, no aceptó el filioque y se mantuvo la procedencia del espíritu sólo respecto al Padre. Esta comprensión jerárquica del ser en Orígenes también determinará su acercamiento a la escritura. Veamos. La cuestión jerárquica no solo aplica para la Trinidad, sino que todo el conjunto del mundo se estructura a partir del Padre como único autoexistente y la creación como una estructura jerarquizada. Bajo esta lógica, el mal no existe en sí mismo, ya que solo Dios es principio autoexistente, y dado que Dios es bueno, no puede existir otra cosa antagónica a Dios con existencia independiente de él. Con eso, Orígenes ha rechazado un dualismo de tipo maniqueo, atacando las tendencias gnósticas de su contexto y a la vez ha asentado otro precedente para la tesis de que el mal no existe en sí mismo, sino que es ausencia de bien. Una tesis que suele reconocérsele solo a Agustín de Hipona. Volviendo a la relación entre la jerarquía del ser y la interpretación bíblica de Orígenes, dado que el mal no existe en sí mismo, debemos buscar una explicación para la separación entre Dios y los hombres que no recurra a un principio antagónico a Dios. Es así que Orígenes recurre a la idea platónica del reflejo, conocida a través del mito de la caverna. Todos hemos escuchado alguna vez que según Platón el mundo físico es como un mundo de sombras proyectadas y que el verdadero mundo al cual corresponden esas sombras es el mundo de las ideas. Esta lógica, pulida aún más por el platonismo medio, divide el mundo en una jerarquía en virtud de la cual la distorsión respecto al ser aumenta entre más se desciende. Bajo esta lógica, Orígenes dirá que en un principio Dios creó una multitud de seres inmateriales con libre albedrío, cuyo propósito era contemplar la imagen de Dios, es decir, el Logos. El mal surge cuando algunos de estos seres, haciendo uso de su libertad, deciden volver la mirada, dejando de contemplar al Logos para contemplar la multiplicidad de cosas creadas por Dios. Es aquí cuando surge el mal, no como una esencia antagónica a Dios encarnada en Satanás, sino como una desviación que aleja la mirada de Dios en mayor o menor medida. Consecuentemente, los seres que más desviaron la mirada del Logos son los que más bajo cayeron, es decir, los demonios. Los seres que no desviaron tanto la mirada somos los seres humanos, y aquellos quienes no desviaron la mirada en absoluto son los ángeles.
Así pues, el mal se explica como una separación de Dios, la cual se puede segmentar en grados, de manera que existen esferas más y menos separadas de Dios. Cabe aquí decir que Orígenes no dice que el mundo sea una emanación de Dios, compartiendo su substancia de forma limitada. De hecho, Orígenes rechaza la noción de las emanaciones del neoplatonismo y adhiere la creación como algo hecho por Dios, pero distinto de Dios. Esto implica que el camino que lleva hacia la reconciliación con Dios es gradual. No puede darse de un salto, sino que implica pasar desde un estadio más alejado a uno más cercano. Por supuesto, el Logos es consciente de esta realidad y por ende la escritura como palabra de Dios que lo revela provee todos los estadios necesarios para llegar desde las esferas más distantes hasta las más cercanas a Dios. De aquí, Orígenes deriva su taxonomía interpretativa, que encuentra tres grandes sentidos en la escritura. Primero, el sentido literal, es decir, lo que el texto dice de forma más inmediata que corresponde al escenario de la carne, y le permite a las mentes más alejadas de Dios acercarse un poco a su conocimiento. Para quienes ya han superado este estadio, la escritura ofrece el sentido moral que corresponde al nivel de las almas y finalmente para los más avanzados ofrece el sentido alegórico o espiritual, a través del cual se puede conocer la profunda revelación espiritual de Dios, que además suele corresponder con las cosas escatológicas. Este sentido escatológico será aislado en la Edad Media, dando lugar a la interpretación de los cuatro sentidos, el literal, el moral, el alegórico y el escatológico. Dicho eso, no vamos a encontrar en Orígenes un sistema de estos sentidos. Es decir, él no va texto por texto exponiendo los tres sentidos uno tras otro. En ocasiones parece haber más sentidos con diferencias sutiles. En ocasiones parece tomar solo uno, y en varias otras aplica una interpretación más ortodoxa, siguiendo la tipología establecida en Pablo, en Hebreos o en el mismo Justino Mártir. Así pues, la grandeza de Orígenes consiste en haber sido un auténtico sistematizador, que abrazó la filosofía platónica pero siempre sometida a la regla de fe. Antes que platónico, Orígenes fue cristiano. Esa grandeza sistematizadora de Orígenes hace problemática la selección arbitraria de sus ideas. No podemos simplemente tomar unas y desechar otras como si fueran dulces en una taza. Debemos comprender el carácter sistemático de Orígenes y reestructurar su armazón, pues como le sucede a la mayoría de nuestros grandes teólogos, no podemos rechazar una idea sin afectar al conjunto de su pensamiento, bien sea porque esa idea sirve como fundamento para otras o porque su rechazo supone cuestionar ciertas presuposiciones que dan base a otras ideas. Orígenes tendrá una gran influencia sobre los padres capadocios, y así su trabajo marcará el camino para la ortodoxia nicena de la Iglesia cristiana. Entre la muerte de Orígenes y el nacimiento de Agustín hay 100 años de distancia, y aunque ambos son de origen africano, Agustín nació en Hipona, actual Argelia, cerca de la frontera con Túnez. Esto explica en parte por qué la labor teológica de Agustín se dio en el marco de la tradición occidental. La importancia de Agustín se explica por tres motivos sinérgicos. Para empezar, vivió en el momento preciso, para recibir toda la herencia grecorromana y al mismo tiempo replantearla en medio de la crisis que supuso la caída de Roma. Esta misma crisis permitió que Agustín fuera adaptado como el teólogo por excelencia en la Iglesia de Occidente. A diferencia de Orígenes, cuyo impacto es incuestionable en la Iglesia occidental y oriental en parte por su antigüedad, Agustín opera ya bajo una distinción más evidente, y su recepción en la tradición oriental ha sido más crítica, no solo por una cuestión de idioma, ya que Agustín escribió en latín, mientras que las iglesias de Oriente hablaban griego, sino que además su marco filosófico y su enfoque teológico difieren del marco oriental. Al igual que Orígenes, Agustín tiene varios méritos. Podríamos decir que Agustín es un Orígenes a lo grande. Por un lado, fue un autor prolífico de quien conservamos más de 800 obras escritas, entre sermones, cartas y tratados. Estas obras dan testimonio de un auténtico genio en habilidades y en conocimientos.
No solo escribe sobre retórica, sino que la emplea en su análisis y en sus escritos la usa de forma inigualable. Toca casi todos los temas de su tiempo y escribe antecediendo multitud de enfoques y disciplinas. Se ha llegado a ver en Agustín un trabajo psicológico y antropológico, y también se lo ha visto como antecesor de la fenomenología y un auténtico sistematizador, capaz de responder a las herejías de su tiempo, haciendo a la vez de estas respuestas textos con valor atemporal. Muy a menudo se ha simplificado la relación entre fe y razón en Agustín. Es cierto que Agustín no hace una oposición radical entre estos dos conceptos, pero sí desarrolla una comprensión sistemática de ellos. Comencemos distinguiendo entre dos formas de conocimiento, la ciencia y la sabiduría. Para Agustín, la ciencia es el conocimiento de las cosas temporales del mundo y la sabiduría es el conocimiento de Dios, una distinción análoga a la diferencia oriental entre economía y teología. Agustín se enmarca en la tradición de Clemente y Orígenes cuando afirma que la educación en las cosas del mundo sirve como preparación para el conocimiento de Dios, ya que Dios ha decidido actuar en el mundo para darse a conocer. Esto es lo que Agustín llama ciencia y los orientales economía. Sin embargo, es imposible saltar desde este conocimiento temporal hacia el conocimiento de Dios en sí, el cual está más allá de toda posibilidad racional. Por ende, existe un punto en donde la ciencia se detiene y la fe entra en juego, llevándonos a la convicción y relación con Dios. En este punto, la razón entra a jugar como una herramienta que reflexiona sobre la experiencia de Dios a través de la fe, permitiéndonos comprender y nutrirnos de aquello que antes experimentábamos de forma trascendente pero inefable. Este conocimiento es la sabiduría. Esta forma de comprender el conocimiento de Dios refleja la misma jerarquía del ser que ya vimos en Orígenes, y al igual que Orígenes, Agustín, antes que filósofo o teólogo dogmático, es un intérprete bíblico. Sus estudios personales y sus responsabilidades pastorales lo empujaron en la misma dirección, un estudio profundo de las Escrituras. Allí, Agustín hace uso de la interpretación alegórica, la cual es coherente con la jerarquía platónica del ser. Y no me cansaré de reiterar el mismo punto. Tenemos la mala práctica de leer algunas páginas sobre un autor y seleccionar las ideas sueltas que nos parecen adecuadas sin comprender sistemática y sistémicamente su pensamiento. Es la misma mala práctica de tomar versículos aisladamente para justificar nuestras ideas, sin comprenderlos como parte de un texto más amplio. Digo eso porque la teología bíblica de Agustín refleja una tensión expresada a través de su interpretación alegórica. Veamos. Bajo la metafísica platónica del ser, el objetivo es ascender desde y a través de las esferas más bajas hasta llegar a las más elevadas. Ello implica que el ser humano debe atravesar la esfera de lo material y lo histórico para elevarse hasta el conocimiento de Dios que es inmaterial y eterno. El problema surge cuando consideramos que los idiomas, la escritura y todo ello es al fin y al cabo un asunto histórico, lo que lleva a asumir que alcanzado cierto nivel espiritual, la Biblia dejaría de ser necesaria, pues el conocimiento de Dios ha superado estos niveles elementales. De ahí que en De la Doctrina Cristiana, libro 1, sección 43, Agustín escriba: el hombre que está firme en la fe, en la esperanza y en la caridad y que las retiene inalterablemente, no necesita de las sagradas escrituras, sino es para instruir a otros. Así, muchos dirigidos por estas tres virtudes viven en los desiertos sin el auxilio de los libros santos, de donde juzgo que ya se cumplió en ellos lo que se dijo: aunque la profecía se acabe, las lenguas desaparezcan y la ciencia se destruya, la caridad jamás cesará. Ahora aclaremos, Agustín no está aboliendo la escritura como si pudiera desecharse y reemplazarse por otra cosa, pues ella es fundamental para que todos aquellos quienes aún no han alcanzado los máximos grados de espiritualidad puedan acceder al conocimiento de Dios. Lo que Agustín pretende señalar es que en la medida en la cual más espiritual se vuelve una persona, mayor intimidad tiene con el Logos a través de su piedad y por ende menor necesidad tiene del texto escrito en palabras humanas, ya que la Biblia tiene una función temporal y el Logos es eterno.
Más allá de nuestro acuerdo o desacuerdo con esta tesis, debemos reconocer que se distancia mucho de la comprensión de la sola escritura que existe actualmente en muchos círculos evangélicos y reformados. Quienes ya conozcan algo del pensamiento de Agustín podrán ver que esta misma lógica dirige sus reflexiones en la ciudad de Dios, en donde hay dos ciudades, una temporal y otra eterna. No diré nada más de Agustín porque ya hay en YouTube buenos videos al respecto, y su profundidad es tal que podríamos hacer toda una serie solo de Agustín. Desde la muerte de San Agustín hasta el nacimiento de Santo Tomás hay casi 800 años de distancia, a través de los cuales el mundo mediterráneo, la Iglesia y su teología tuvieron muchos cambios. En términos eclesiásticos, la Iglesia ya se había establecido plenamente como una institución en Europa Occidental, y para el siglo XIII la estructura monástica de la Iglesia ya había alcanzado su esplendor y se había establecido desde hace varios siglos. Pero sin duda alguna, los dos grandes cambios que marcaron la obra de Santo Tomás fueron el surgimiento de la escolástica y el redescubrimiento de Aristóteles. En muchos textos y videos se habla de escolástica como sinónimo de tomismo. Sin embargo, es un error. Por un lado, porque el surgimiento de la escolástica antecede a la obra de Santo Tomás, y sobre todo porque existen escolásticas que ni son tomistas ni están influenciadas por Aristóteles. Ahora bien, cabe aclarar que durante la Alta Edad Media Aristóteles influyó indirectamente en la teología, por ejemplo a través de San Agustín, quien al estar influenciado por el neoplatonismo incorporó elementos aristotélicos. Sin embargo, esta influencia era marginal y no significaba un genuino conocimiento del estagirita. Ya para inicios de la Baja Edad Media, la península ibérica se había convertido en un crisol cultural gracias al encuentro entre el mundo árabe musulmán, la Europa occidental cristiana y las comunidades judías asentadas. Este encuentro dio lugar a grandes trabajos en distintos campos, por ejemplo, el intercambio interpretativo del Tanaj entre maestros judíos y maestros cristianos, y basta con observar el enorme trabajo de la Escuela de Traductores de Toledo para entender que la historia de la escolástica medieval hubiera sido radicalmente diferente sin el intercambio cultural de la península ibérica. Fue aquí en donde las traducciones árabes de Aristóteles se tradujeron al latín, difundiendo una nueva comprensión de Aristóteles, más directa y menos difuminada por otros autores. Para cuando Santo Tomás comienza a escribir, ya Aristóteles era conocido y usado por varias figuras intelectuales, en especial Alberto Magno, quien fue el gran difusor de Aristóteles y maestro de Tomás. Muchos de los primeros comentaristas de Aristóteles eran demasiado radicales, oponiendo su filosofía a las llamadas verdades de la fe. A pesar de que el mismo Tomás fue señalado como averroísta, lo cierto es que Santo Tomás no pretendió reemplazar la teología de Agustín por una nueva ortodoxia aristotélica. Más bien quería completar su trabajo a través de un diálogo mucho más riguroso con Aristóteles, dando lugar a una teología mucho más estructurada, pulida y detallada. El contexto escolástico de Santo Tomás resultó adecuado para este propósito. La escolástica surge a inicios del nuevo milenio, cuando los cambios culturales en Europa occidental dan lugar a las primeras universidades. Hasta ese momento el estudio de la teología se había dado en el marco exclusivo de los monasterios, teniendo como escenario la vida comunitaria de los monjes. Sin embargo, la expansión de las universidades puso de manifiesta la necesidad de un plan de estudios más riguroso y detallado, que sirviera como guía para la educación universitaria. La escolástica surgió como respuesta. En sí es una guía y metodología pedagógica para los procesos educativos, fuertemente apoyada en la lectura de los textos primarios, la exposición de un maestro sobre los temas, el planteamiento de preguntas y la disertación sobre estas preguntas. Todo siguiendo una estructura lógica muy rigurosa, que ponga en cuestión cada afirmación y que demuestre cómo ella se integra sistémicamente en el conjunto de las verdades. Recordemos, por ejemplo, el elogio que hace Mario Bunge a la dinámica de comprobación y refutación de la filosofía medieval.
Como vimos antes, San Agustín planteó una relación delicada entre la fe y la razón, y si bien dio un lugar legítimo a la razón, su comprensión de la naturaleza caída del hombre y la herencia de la culpa del pecado también propició en la Edad Media una teología que desconfiaba de las facultades humanas, por supuesto, incluyendo la razón. Esta tensión fue abordada confrontativamente por los teólogos aristotélicos, especialmente los árabes, quienes afirmaban que existen verdades de la razón opuestas a las verdades de la fe. Así, un primer problema que enfrentó Santo Tomás fue el de legitimar la razón sin hacerla contrincante de la fe, y eso en últimas le implicó armonizar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. En principio, las posturas de Santo Tomás no se distancian mucho de las perspectivas de Agustín, pues Agustín dio un lugar legítimo a la razón y Santo Tomás cuestionó el optimismo excesivo en ella. Ni Agustín la rechaza por ser poco confiable, ni Tomás la acepta sin reparos. Y para ser justos, es cierto que en muchos sentidos la obra de Tomás resulta ser una ampliación, sistematización y profundización de la obra de Agustín, más que una nueva propuesta que compite directamente con el legado de Agustín. Además de la relación entre la fe y la razón, Santo Tomás abordó otros grandes problemas en su pensamiento, como la existencia de Dios, el dualismo que surge entre lo material y lo espiritual, especialmente en la antropología, el famoso problema de los universales o la relación entre la esencia y la existencia. Pero antes de explorar cómo Santo Tomás abordó estos problemas, es necesario reiterar una vez más el carácter sistémico del pensamiento de estos grandes autores. Al igual que sucede con Orígenes o con Agustín, no se puede simplemente tomar algunas ideas de su pensamiento y rechazar otras bajo un criterio externo, ya que en el pensamiento de Tomás cada elemento está interconectado entre sí y por ende cualquier selección exige comprender su sistema y replantearlo para que la veracidad de las proposiciones se mantenga a pesar del rechazo de ciertos elementos que nos parecen incorrectos. Por eso vamos a tratar un poco la metafísica tomista, y es que en gran medida ya vimos como en Orígenes y en Agustín su metafísica de corte platónico influye sobre su tratamiento de los otros temas. Podemos afirmar que tanto para Orígenes como para Agustín el movimiento vertical determina la metafísica, un movimiento vertical que se entiende en términos de pureza. Entre más arriba es más puro y entre más abajo es menos puro. Así pues, Dios es definido como el sumo bien. No hay nada por encima de Dios, quien es el bien en sí mismo. La metafísica de Santo Tomás hereda y conserva la jerarquización del ser, aunque ya el mismo Aristóteles la mantuvo. Sin embargo, gracias al trabajo de los árabes, quienes distinguieron por primera vez esencia de existencia, la metafísica de Tomás alcanza un nivel de complejidad y minuciosidad superior a la de Aristóteles. Santo Tomás toma la metafísica de Aristóteles y la lleva mucho más allá a partir de dos conceptos clave. Por un lado, toma la distinción entre esencia y existencia que hicieron los filósofos árabes y la desarrolla todavía más a la luz de la teología cristiana. Por otro lado, toma el concepto aristotélico del motor inmóvil y lo amplía desde esa misma teología cristiana, de tal forma que es a la vez causa eficiente y causa final de todo, y de cierta manera causa formal. Veamos. Para Aristóteles, la perfección está determinada por la relación entre el acto y la potencia. Una semilla es en acto semilla y en potencia un árbol. Así, el grado más excelso de un ente se alcanza cuando todas sus potencias se han convertido en acto. Así podríamos decir que un ente que ya es todo lo que podría ser y que no tiene desarrollo alguno sería casi perfecto, porque no hay potencialidad alguna que esté por actualizarse, ya es todo lo que puede ser. Sin embargo, este análisis tiene un problema. Así como sus potencias se actualizaron por completo, se hubieran podido no actualizar y de hecho hubiera podido nunca existir. Aun si un ente ha alcanzado todas sus potencias, tiene el problema de ser contingente. No hay nada en su esencia que lo haga existir por necesidad, ni ser mero acto sin potencia. Es aquí cuando Santo Tomás plantea a Dios, no solo como acto puro, sino como ser necesario
y principio de toda la realidad. Dios no es solo perfecto en un sentido, sino que lo es en todos, y por ende, si bien Dios es el sumo bien, es más que solo eso. Así Dios es acto puro porque no hay potencia alguna, es decir, no hay cambio posible. Es ser necesario porque en Dios su esencia y su existencia se identifican y además es principio de toda realidad, ya que al ser necesario la existencia de todo lo demás depende de que Dios exista y de que les otorgue esa existencia. De ahí se deriva que todos los entes existen de forma dependiente a Dios, quien al brindarles la existencia permite que la esencia se haga acto, y de esto se deriva que Dios es la máxima causa eficiente, ya que es quien brinda la existencia al mundo y permite el proceso que actualiza las potencias en actos. Pero asimismo Dios es quien crea las causas formales, ya que las formas tienen su origen en la mente de Dios, y dado que la diferencia entre forma actual y forma posible es lo que causa el dinamismo en el cosmos, podemos afirmar que Dios es la última causa final, porque no solo se trata de que Dios sea el iniciador del dinamismo en el cosmos, sino que también ese dinamismo efectúa un movimiento que retorna a Dios en tanto plenitud del ser y de todo lo bueno. Retornando al problema del conocimiento, Santo Tomás acepta la distinción agustiniana entre ciencia y sabiduría, pero de forma más detallada gracias a la distinción aristotélica de causas. Veamos. La ciencia como conocimiento propiciado por la razón sobre las cosas temporales de la creación nos brinda conocimientos sobre las cuatro causas de forma limitada y extendida al máximo la razón a través de la filosofía, podemos llegar a concluir que Dios es la causa final de todo cuanto existe, que es acto puro, ser necesario y causa atemporal de todo. Sin embargo, Dios es más que la causa final de todo, y solo la teología, a partir de las verdades reveladas, le permite al ser humano dar ese salto que la razón sola no puede dar. Así se alcanza la sabiduría en virtud de la cual se reconoce a Dios como ser personal revelado en Cristo o como un Dios y tres personas. Todos estos conocimientos que pueden nutrir más en la medida en la cual son explorados con la razón no pueden ser alcanzados por ella. En cuanto a la existencia de Dios, no detallaremos las 5 vías tomistas porque ya hay muchos videos en la plataforma que las explican bien. Sin embargo, espero que nuestros comentarios sobre la metafísica de Santo Tomás le permita entender a quien conoce las 5 vías el trasfondo filosófico que le lleva a Tomás el desarrollo de ellas. Solo vale la pena añadir que en ocasiones se caricaturizan las 5 vías de Santo Tomás como vías empíricas e inmanentes, lo cual es un error. Pues si bien las 5 vías parten de observaciones empíricas, se elevan hasta encontrarse con la metafísica, dando lugar a una comprensión de un Dios trascendente, respecto al cual el mundo creado no comprueba su existencia como ente necesario en el orden de las cosas, sino como ser trascendente en quien la misma noción de necesidad y de orden haya sentido. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestro top. No diríamos nada más de Santo Tomás porque ya hay varios videos también y porque espero en un futuro dedicar una larga serie de videos a explorar su trabajo. Si te gustó este top y nuestra explicación, podrías apoyar este proyecto con un like, con un comentario y compartiendo el video. Y si tienes sugerencias de teólogos para incluir en los próximos videos del top, solo escríbelas en los comentarios. Sin más que decir, espero que hayas disfrutado de un buen café y nos vemos en la próxima ocasión.